Buenos días, gente linda de internet. Estoy aquí en mi lugar favorito, en mi árbol. No sé si alcanzan a escuchar el zumbido, pero es que está lleno de abejas porque ya está floreciendo, ya se están yendo los días fríos y hace tiempo que no había grabado, o sea, un par de semanas por lo menos que creo que no he grabado, y me apetecía grabar un video aquí en lo que yo llamo reflexiones en el árbol, ¿eh? Porque suena bonito, y ya saben, soy un snob. Entonces, hoy quiero hablar sobre algo que es importante. Creé mi pauta como siempre para ser más ordenado y no irme por las ramas. Quiero hablar sobre las ideas, sobre la capacidad de generar ideas. ¿Se han preguntado de dónde salen las ideas? ¿Con qué entidad se conectan? Si con tu cerebro, con el universo. Vamos a hablar de algunas teorías esotéricas también y algunos conceptos un poco más fisiológicos al respecto. Vamos a hablar también de algunos ejercicios tanto para generar ideas y que esas ideas sean productivas, como para controlar el exceso de ideas, que también es un problema, por lo menos para mí lo ha sido. Y he podido con los años desarrollar algunas técnicas, algunos pequeños truquitos que me ayudan a controlar eso y a que sea productivo. ¿Es tu caso? ¿Eres un desierto de ideas? O sea, ¿te cuesta mucho generar ideas nuevas? ¿Te cuesta, por ejemplo, saber qué dibujar? Tener ideas para dibujar, que lo veo mucho yo en Threads, que le digo que es una red que me gusta mucho porque la gente habla abiertamente de sus trancas, de sus emociones, de sus dudas existenciales, como un lugar seguro para hablar de ello. Y creo que es importante, para mí por lo menos, poder entregar algo de mi experiencia en mis 53 años, que algo uno aprenderá con los años. O sea, por favor, si no aprendes a los 53 años, entonces ¿qué? Y me he dado cuenta que hay mucha gente que publica eso, que no tiene idea qué dibujar. Y eso me resuena, por ejemplo, con mi infancia y con una cosa que incluso leí hace muy poco, que vamos a tocar también, que es el tema de la neurodivergencia, y de que cuando yo tenía que plantearme frente a algo obligatorio, perdía inmediatamente el interés por hacerlo. De ahí vamos a hablar al respecto, si es que no me olvido. Entonces te pregunto, ¿eres un desierto de ideas o eres una tormenta de ideas? Que es el caso de lo que a mí me pasa. A mí me pasa, es más común en mí ser una tormenta de ideas y muchas veces no ser productivo justamente por el exceso de ideas y por no saber muchas veces cómo manejar eso. Entonces, les voy a contar qué es lo que yo hago, qué es lo que me funciona. No siempre me funciona, pero en un porcentaje bastante alto. Las ideas no son como un interruptor que tú puedas prender y apagar. O sea, ideal sería que tuvieras esa capacidad de me voy a sentar, necesito ideas para esto, la prendo y ahora estoy pensando demasiado, lo apago. La verdad es que no funciona así. Puedes hoy en día ocupar herramientas, yo las ocupo día a día como todas las inteligencias artificiales, ChatGPT. Yo en lo personal últimamente ocupo mucho DeepSeek, no tanto para generar ideas originales, porque van a ver que si ustedes utilizan las inteligencias artificiales se darán cuenta de que originalidad e inteligencia artificial no van de la mano. Pero sí te puede ayudar por un lado, a ordenar tus ideas y por otro lado, a generar aquellas ideas que quieres descartar, que son como las clichés, las estándar, lo que todo el mundo puede llegar a pensar. Y es ahí donde tienes que usar tu creatividad humana, ¿no? Que es la gran diferencia que existe con respecto a la inteligencia artificial. La mente,
que es donde nosotros, ¿no es cierto?, tenemos ya definido que es donde se almacenan las ideas, o sea, es un principio aceptado por la ciencia, que nuestra mente conserva las ideas a través de las neuronas, ¿no es cierto?, y diferentes partes del cerebro. Funciona más, funciona más que como un interruptor, como decía, funciona más como un árbol, como este árbol, que tiene una raíz, ¿no es cierto?, y cada idea tiene una variante, y esa variante puede llegar a ser una flor y un fruto, como puede muchas veces secarse y terminar en nada. Es súper importante hacer una reflexión al respecto de la mente, algo que a mí personalmente me voló la cabeza en el momento en que me pude dar cuenta de que era así, que era una realidad, el hecho de que mi mente no soy yo. Por lo tanto, mis ideas, las ideas que están en mi cabeza, no necesariamente representan mi pensamiento ni mis deseos. Tenía muchos conflictos cuando era adolescente y cuando era niño también, porque mi cabeza se llenaba muchas veces con ideas que me horrorizaban. Entonces, como mis padres, como todo padre primerizo y tal vez con poco acceso a cierto tipo de educación o a cierto nivel de educación que te permite comprender cosas un poco más complejas que la vida diaria, el tener que ganarte el pan del día a día, les resultaba un poco complejo manejarme a mí, educarme de alguna manera, porque fui un niño, no quiero decir complicado, pero sí peculiar, por decirlo de alguna forma. Entonces cometían esto que, bueno, es un error, pero yo no los culpo ni nada, de decirme constantemente que yo estaba loco. ¿Y cuál es el problema de decirle a un niño que está loco? Y es que tarde o temprano te cree que está loco. Porque si tus padres, que son tus referentes, ¿no es cierto?, en la vida, te dicen que tú estás loco, algo de razón ha de tener, ¿o no? Entonces a mí me tomó bastante tiempo comprender que las ideas que se generaban en mi cabeza no representaban necesariamente mi deseo, ¿no es cierto?, tanto de lastimarme a mí mismo o de lastimar a otros, por ejemplo, ni eran una característica innata en mí, no eran algo propio de mí, y yo podía aprendí a diferenciar dos voces dentro de mí. No voces como la esquizofrenia, que también tuve por lo menos un episodio que yo recuerdo de haber escuchado voces, pero eso es otra cosa. Sino más bien como para saber diferenciar dos tipos de pensamiento. Yo le llamo voces por darle alguna referencia gráfica, ¿no es cierto? Pero son dos tipos de pensamiento. Uno, que es el pensamiento que yo lo llamo luminoso, o por usar un término gnóstico, el pensamiento que viene del átomo nous, de nuestro interior, que siempre va a ser propositivo y propositivo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a proponerte cosas, no te va a decir tienes que hacer esto, sino que va a presentarse como una opción, más que como una obligatoriedad, ¿no es cierto? Y propositivo es que siempre van a ser consejos y posturas o visiones positivas, o sea, en pro de lo positivo. A diferencia de la otra voz, la voz de la mente, que es egoica, como dirían los gnósticos, no solo egocéntrica, sino que egoica, que está fundamentada en el ego, en el yo, en los aspectos más negativos del yo, y es caótica. Es como, yo lo visualizo como un caballo desbocado, un caballo que tú podrás en algún momento entrenar de alguna forma, pero sobre el cual no siempre tendrás un 100% de control. Eso es por un lado en los aspectos emocionales de las ideas. En el aspecto creativo de las ideas, que es otro aspecto importante que muchas veces van de la mano, donde la emoción y la creatividad tienen una relación muy estrecha, debes tomar en cuenta o debes considerar que no existen las ideas 100% originales. No existe algo así como que la idea que tú tienes solo se te ocurre a ti y nadie más, porque
al poco investigar te vas a dar cuenta de que tu idea no solo es muy común, es extremadamente común, por muy rara que parezca. Me acuerdo hace años atrás haber tenido una idea de esas. A mí de repente se me ocurren ideas así muy complejas, muy completas, con imágenes, con conceptos, con inicios, con finales, qué sé yo. No siempre, me encantaría que fuera así siempre, pero no es siempre así. Pero sí son algunas ideas con las cuales me obsesiono, porque yo tengo un carácter obsesivo. Y me acuerdo de haber pensado en una idea que en el momento me pareció súper original, y estoy hablando incluso en tiempos de los albores del Internet, en que imaginé qué pasaría si un grupo sectario de nazis, ¿no es cierto?, se robara el santo sudario, el sudario de Turín, para obtener de la supuesta sangre de Cristo, ¿no es cierto?, células para mezclarlas con sangre que tenían de Hitler, almacenada, y crear en el sur chileno, donde sabemos que hay alemanes y que probablemente se hayan ocultado un par de nazis ahí, crear un híbrido que es crístico hitleriano para dominar el mundo, cosa que en ese momento me pareció totalmente creativa y original, y la verdad es que ya existía. Cuando tuve la oportunidad de buscarla por internet, ya existía una idea muy, pero muy cercana, muy parecida a esa idea original que yo estaba teniendo. También recuerdo haber leído, no sé honestamente si es cierto o no, no me he dado el trabajo de buscarlo, que la televisión, por ejemplo, fue inventada al mismo tiempo por un ruso y por un inglés sin conocerse. He sabido y he buscado, he leído alguna vez que existen muchas cosas que se han producido en el mundo al mismo tiempo, porque siento que de alguna forma hay cosas que deben plasmarse en el mundo, que deben existir, y estas ideas flotan en lo que los gnósticos, por ejemplo, llamaban el registro acásico, que es como la memoria universal, donde todo lo que ha sucedido y lo que sucederá existe, y que tú de alguna forma te conectas con esta memoria universal. Me acuerdo que en la Gnosis te enseñaban que cuando tú te desdoblabas, ¿no es cierto?, entrabas al mundo astral, te conectabas con esta memoria universal, y era por eso que podías tener estos sueños premonitorios, porque te conectabas a este universo donde ya todo había existido, porque los gnósticos enseñan que la realidad no ocurre en este plano, sino que ocurre en planos superiores, en el Ain, en el Ain Sof, en el Ain Sofaur, que son términos que vienen de la Cábala, y van bajando, se van como bajando a planos más terrenos que son menos puros, menos espirituales, ¿no es cierto?, hasta concretarse en este plano de la realidad, que esta es una cuarta dimensión, si no me equivoco, puedo estar equivocado también, pero que tiene que ver con las tres dimensiones normales y el tiempo, que sería la cuarta dimensión. Bueno, eso es en términos esotéricos, ¿no es cierto?, de las ideas. Pero también hay una cosa que me acuerdo siempre que mi papá me decía, porque él también tenía ideas muy originales, que eran originales para él, obviamente, que no había que pensar con la ventana abierta, porque alguien podía robar tu idea. Me acuerdo que él me contaba que de niño, cuando jugaba en la chacra, en el chacra se llama el campo donde cultivan en el norte, en la chacra de mi abuelo, jugaba con la manguera mientras lo mandaban a regar las verduras, y él presionaba la punta de la manguera y hacía, ¿no es cierto?, más fuerza, y todos hemos jugado de niño a eso, y él con eso jugaba en la tierra seca, y formaba surcos, y eso le dio una idea. Dijo que si él pudiera de alguna forma tener un chorro lo suficientemente fuerte de agua, podía cortar cualquier material. Entonces se le ocurría que con eso podía cortar cerámica, que a él le gustaba, bueno, instalaba cerámica y cosas así. Y yo le dije, papá, pero eso ya existe. Claro, es agua combinada con unas microesferas para darle mayor abrasión, y cortan hasta cero, y sin pérdida de material y de una manera perfecta. Son máquinas carísimas, que incluso me pidió que le cotizara en su momento. Me acuerdo que costaba unos $60,000 la máquina más pequeña, unos 60 millones de pesos chilenos. Entonces, no existen las ideas originales, o sea, a alguien ya se le ocurrió. Y recuerdo aquí otra cosa que me dijo mi profesor de la universidad, mi profesor de desarrollo de proyectos, un tipo muy simpático,
me dijo que uno no tenía que enamorarse de las ideas, porque las ideas eran de la persona que las llevaba a cabo. Y tú si te enamoras de una idea y no la cuentas porque dices me la van a copiar, ¿no es cierto? No la plasmas, no te sientes obligado a llevarla a la realidad, y las ideas en tu mente no sirven de nada. No sirven de nada porque no se plasman. Nadie puede leer tu mente, no puedes plasmar tu mente en algo. La tienes que ponerla en algo. Y ahí vamos a hablar de algunos ejercicios que yo he usado tanto para mejorar mi tren de pensamiento creativo, como también trabajar un poco o manejar el tema del exceso de ideas, que es el caso más común en el mío, digamos, en mi caso. El subconsciente es también un factor súper importante, y aquí ya entramos en términos más fisiológicos y dentro del área de la psicología. El subconsciente funciona en base a símbolos. Entonces, cuando tú tienes algunas cosas en tu vida, por ejemplo, me acuerdo que en cierta época de mi vida, cuando estaba pasando por una crisis súper fuerte y logré salir de esta, que fue la última crisis fuerte que tuve hace como 15 años atrás, aprendí mucho al respecto de cómo trabajar el mundo de las ideas del subconsciente a través del simbolismo. Porque la mente no entiende con palabras, la mente entiende con símbolos, con imágenes. Entonces, cuando tú quieres que tu mente o cambiar algún aspecto de tu vida o un aspecto interior, ya sea una idea recursiva o obsesiva, tú, en vez de tratar de intelectualizarla a través de la palabra o del verbo, que también lo puedes usar, el verbalizar ciertas cosas también te ayuda, es mucho más útil tratar de hacer algún ejercicio de psicomagia, que le dice Jodorowsky, ¿no es cierto? Una especie de actuación que le permite a tu subconsciente, a tu subconsciente entender el mensaje y poder sortear ese problema. Bueno, está Riley ahí, a ver, no sé si la voy a mostrar porque es hermosa ella, no sé si se alcanza a ver, pero ya se va a meter en problemas o me va a venir a morder porque es terriblemente juguetona. Bien, vamos a hablar de algunos ejercicios que te pueden ayudar a controlar tu creatividad, tanto a potenciarla de alguna forma y a la vez a domesticarla, porque es un factor importante para que como artista tú puedas concretar proyectos y luchar también un poco con el bloqueo creativo. Uno de ellos, un factor importante para dominar la creatividad, es la observación consciente. O sea, sentarte frente a algo, a un estímulo. Por ejemplo, bueno, en mi caso yo tengo un montón de estímulos aquí en el campo que siempre, o sea, nunca terminan de fascinarme, ya sea la vida natural, en este momento las abejas que hay alrededor mío zumbando, los animalitos, ¿no es cierto? Como también cosas que encuentro por internet. La observación consciente es observar un objeto, un dibujo, o la obra de otro artista, una fotografía que sea interesante y tratar de adueñarte de ese elemento, observar sus formas, observar cómo la luz se refleja en ese objeto y tomar notas sobre ello. Eso te va a permitir, de alguna forma, entrenar tu mente para ir generando algo que yo llamo una biblioteca mental. Bueno, no es un concepto mío, me acuerdo habérselo escuchado a Kim Jong algo. Siempre lo confundo con el líder coreano porque, bueno, los nombres coreanos lamentablemente para nosotros suenan todos como parecidos, pero es un ilustrador, yo voy a poner el nombre bien aquí, es un ilustrador coreano que falleció lamentablemente, que tenía esa capacidad de dibujar de memoria, sin imágenes de referencia, hacer muchos dibujos anatómicamente correctos, muy bien proporcionados, qué sé yo. Se destacaba por eso y de hecho hacía tours al respecto, mostrando su habilidad. Y él explicaba, la raíz, quito la raíz. Uy, Riley, ¿qué estás haciendo? Vaya a jugar, hija. Él te contaba, me acuerdo en una entrevista que vi, que él de niño
pasaba horas y horas dibujando a partir de referencias, por ejemplo tigres, me acuerdo que contaba en esa ocasión, y dibujaba tigres de una forma, visto en una perspectiva, en otra, y después él trataba de ir generando las perspectivas que no tenía, usando el análisis, ¿no es cierto?, y la comprensión de lo que estaba mirando, las formas y todo. Y eso que es algo que, por ejemplo, Jan Freys en su curso, en su escuela de Concept Art también enseña, que es a dominar la perspectiva, las formas básicas que te permiten de alguna forma después poder mover en este espacio virtual de tu mente un objeto para dibujarlo en el ángulo que deseas. Y así no tener que estar esclavizado de la referencia. Pero para poder tener esa capacidad tienes que crear tu biblioteca. Entonces, y antes de crear tu biblioteca, que ahí tengo un proyecto que estoy trabajando al respecto, ya les voy a contar con respecto a la biblioteca mental, que espero que me quede bien y que les guste y que les sirva. Como les digo, vas creando esta biblioteca mental de tal forma de que después, cuando te enfrentas a un proyecto gráfico, a un cuadro, a un libro, a un diseño de personaje, a un escenario, lo que sea, tengas suficientes elementos en tu mente para poder a disposición de tu creatividad y resolver el problema. Porque, por ejemplo, en el caso de ilustrar, es resolver problemas, es comunicar y resolver problemas. Una de las cosas que yo más hago, que la hago hace bastante tiempo y la verdad es que me ha sido súper útil, es llevar un diario de ideas. Yo soy de esas personas que no logra dormir a veces en la noche porque las ideas me obsesionan, y me di cuenta de que la forma más eficiente de resolver eso, de poder salir adelante, digamos, de poder descansar, por ejemplo, de poder dormir de tantas ideas, era justo. Entonces, perdón, les estaba diciendo que la forma es anotar esas ideas en un cuaderno, por ejemplo, tener siempre un cuaderno en mi mesa de noche o cerca de mi cama con un lápiz. Ahora, bueno, uso aplicaciones, tengo aplicaciones que las tengo en el celular, las tengo en el computador o en el tablet, que ahora ya no está bueno, pero lo tenía también ahí. Tal forma de que podía anotar ideas separadas y organizadas según la función, desde ideas para postear, ideas para desarrollar, ideas para libros ilustrados, para cuentos, para colorear, cualquier cosa. Ese también es una buena forma de controlar ese caos interior, es darle una jerarquía, tratar de ordenarlas de cierta forma, de que después tengas esta biblioteca de ideas a las cuales recurrir en algún momento cuando sientas que te faltan ideas para trabajar. Qué hermoso como salta. Vamos a ver si podemos verlo de ahí. Entonces, cuando te faltan ideas, recurres a esta biblioteca de ideas y es una fuente inagotable. Anoto aquí, tomé varias notas, dice que no hay idea tonta. O sea, por muy absurda que te parezca una idea, anótala. Después la valorarás, la descartarás, la transformarás, te servirá algo, no te servirá, te es más útil anotarla que descartarla. Así que no hay idea tonta. Y trata además de anotar no solo la idea, sino que además que otras cosas se te vienen a la mente junto con la idea, como puede ser si hay algún color, un olor, te recuerdan algo de tu infancia o alguna experiencia vivida, una película que viste, un libro. Toda esa información adicional te va a ayudar después cuando quieras explorar más esa idea. Porque también a mí me ha pasado muchas veces que no logro recordar exactamente el contexto de una idea. Y me ha frustrado mucho solo recordar alguna parte y no saber todo lo que frente a esa idea quería yo desarrollar. La Riley es hermosa, pero es terrible. Es la perrita de mi hermana. Tengo además otros ejercicios que los vamos a desarrollar después en más profundidad en esto que les cuento yo, que les digo que es el proyecto que quiero hacer, un proyecto no muy largo, espero lanzarlo relativamente luego, con dos cosas que les voy a mencionar aquí, que es el acceso a internet te permite
tener herramientas a tu disposición increíbles y totalmente gratuitas, como Pinterest, por ejemplo. Entonces yo tengo un cuaderno en el cual dibujo todos los días, lo hago sagradamente de lunes a domingo. Ya a veces dibujo 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, depende de mi estado de ánimo, pero trato de por lo menos hacer mínimo una hoja de dibujos en un cuaderno económico, con lápices muy económicos, lápices a los cuales trato de no incluso sacarle mucha punta. Prefiero que sean de una punta roma, que no tengan mucho detalle, porque el querer hacer detalles desde un principio también es una especie de bloqueo. Entonces, lo que hago es, abro Pinterest y lo primero que me llame la atención en la primera página, lo dibujo. No importa cómo salga, lo dibujo con un lápiz, después dibujo otra cosa con otro lápiz de otro color. A mí me gusta hacerlo así, lo puedes hacer con un solo lápiz si te gusta. Lo he hecho con lapicera, ¿no es cierto?, bolígrafo, con estos tiralíneas, voy probando, ¿no? Es un cuaderno muy, muy económico que tengo, que además en la portada escribí sketches sin pretensiones. ¿Por qué? Porque es la pretensión, la expectativa. Puedes poner también dibujos sin expectativas. Es la expectativa lo que te bloquea, porque ahí entra en juego el síndrome del impostor. Entonces, cuando tú haces este acto psicomágico, o lo podría decir Jodorowsky, de colocarle como portada que todo lo que tú coloques ahí no va a tener expectativas, vas a sentirte libre. Una vez que agarres el ritmo, te vas a sentir libre de dibujar lo que quieras. Y te aseguro que de ese cuaderno van a salir un montón de dibujos buenos, que luego lo podrás traspasar a tu sketchbook más, aquí decimos cuico, más pijo, como dicen los españoles. Y será ese el sketchbook que a lo mejor, o el dibujo que mostrarás en tus redes sociales y que tendrá 2.000, 3.000 likes y se compartirá si es que quieres, ¿me entiendes? Pero todo lo que está en ese cuaderno sin expectativas no tienes por qué mostrarlo si no quieres. No es necesario que lo muestres, porque le vas a bajar el peso emocional y mental a ese ejercicio. Si quieres complicarte un poquito más, y que lo voy a ver después, que lo vamos a ver con ese proyecto en el que estoy trabajando, puedes hacer binomios creativos. Los binomios creativos son tomar dos imágenes. Yo generalmente permito que las imágenes que están cerca una con la otra, tratar de forzarme a generar una nueva imagen con eso. Por ejemplo, hace poco me apareció, abrí Pinterest y me aparecía una gallina y al lado me aparecía un astronauta. Y lo que hice fue dibujar una gallina astronauta. O sea, es tan simple como eso. Pues, es un poquito más exigente porque los resultados pueden ser muy variados y puede que no te gusten mucho, pero como ejercicio, el forzarte a hacer ciertas conexiones, en realidad es que es una cosa maravillosa. La cantidad de abejas que hay aquí es impresionante. No sé dónde tendrán su colmena. Ahí está la Tami, es hermosa, ella blanquita, mira, y salta ahí buscando conejos. Es una excelente cazadora de conejos y una experta hacedora de hoyos. Tiene unos hoyos espectaculares ahí atrás, todos los días practica. Entonces, ya ahí vimos, bueno, el tema de Pinterest. Ahora bien, ¿cómo controlar el exceso de ideas? Es justamente a través de estos métodos que te digo de llevar esta bitácora de ideas. Las anotas y salen de ti. Eso es lo que me di cuenta, que cuando no podía dormir, generalmente, si las anotaba con el mayor detalle posible, terminaban saliendo de mi cabeza. Es muy importante también, como lo habíamos dicho al principio de este video, es que no le creas a la mente, en el sentido de que tu mente y tú no son la misma cosa. O sea, el hecho de que una idea aparezca en tu cabeza no significa que es tu deseo. Y eso es algo que tienes que tomar muy en cuenta si tienes problemas con tu cabeza, porque estás deprimido y tienes deseos a veces de desuscribirte de este mundo, ¿no es cierto? Es que esas ideas que te están inundando no representan un deseo, y eso es muy, muy importante. Vaciarlo a un cuaderno, como te digo yo, un cuaderno económico, una aplicación. Le voy a dejar los nombres de las aplicaciones que yo uso en la descripción del video. Categorizar y priorizar.
eso, por ejemplo, para mí en el último tiempo ha sido súper importante para tratar de avanzar. Yo ahora que estoy trabajando a full para este viaje a Bolonia el próximo año, a Italia, que el tiempo pasa volando y tengo mucho que hacer, me imprimí un pequeño letrero que dice: ¿esto que estás haciendo ahora te ayuda a ir a Bolonia? Para recordarme a mí mismo que tengo que priorizar esas cosas, porque ese es mi proyecto, mi gran proyecto, en el que estoy trabajando en este momento. Y justamente a raíz de esto hay una regla que se llama la regla del 1-3-5, que es: tienes un gran proyecto a largo plazo o mediano largo plazo, 3 medianos proyectos que vayan en concordancia con ese proyecto más grande, y 5 ejercicios que puedes hacer de manera periódica, diaria, qué sé yo, semanal, que vayan en apoyo a los 3 proyectos que a la vez irán en apoyo al proyecto grande. Es una forma de mantener cierto grado de control en tu vida, sobre todo cuando eres un creativo, o cuando quieres dedicarte a este tema de la creatividad, y poder controlarlo de esa manera. Y yo creo que esto sería como todo por el video. No quiero que los videos sean muy largos, pero sí que tengan algo de jugo, algo de contenido. Recuerda, no eres tu mente, no puedes controlarla 100% por completo, pero puedes aprender a convivir con ella, puedes aprender a domarla de alguna forma. Hace un tiempo atrás publiqué yo un dibujo de un niño con la cabeza de radio, porque siento que a veces tu cabeza es como una radio que capta sintonías que no quieres. A veces puedes cambiar de sintonía, puedes cambiar de canal, pero si no puedes, por último puedes bajarle el volumen lo más que puedas para que te permita ser un adulto funcional o una persona que sigue haciendo cosas y que la mente no te bloquea y te anula, que era lo que me pasaba a mí en mi periodo más oscuro, en el cual terminaba inmovilizado en mi cama, absorto en mi mente sin hacer absolutamente nada. Eran años perdidos. Así que cuéntame, ¿eres un desierto creativo o eres una tormenta? ¿O cómo gestionas tú tu creatividad, tu falta de creatividad o tu exceso de ideas? Tu experiencia, lo que puedas contar, puede ayudar a mucha gente. Es increíble, yo con que una persona haga clic con este contenido y le ayude de alguna forma a salir adelante de ese pozo oscuro en el que se pueda encontrar en ese momento, yo me doy por pagado, satisfecho, por justificado. De hecho, uno de los primeros videos que hice, que al tiempo, poco tiempo después, se me murió mi computadora y la verdad es que me deprimió un poquito, porque dije, bueno, estaba recién empezando con el canal y ya había perdido la computadora, qué sé yo, y me acuerdo haber recibido un comentario de una persona que había visto mi video y que lo que yo había conversado ahí, que eran cosas sin pauta, sin ton ni son y al azar, le había ayudado a sentirse mejor y a tener algún grado de optimismo frente a su futuro, y eso me hizo inmensamente feliz, y me di cuenta de que por esas razones que creé yo este canal. Así que déjame tu experiencia en los comentarios, cuéntame si tienes problemas todavía para algunas cosas, si quieres más guías, más pautas, más videos como este. Como les digo, voy a trabajar en un proyecto que quiero lanzar luego, para ayudarles con el tema de la creatividad, ayudarles porque a mí me ha funcionado, todavía estoy trabajando en ello, lo estoy puliendo, pero creo que les puede ayudar. Y nos vemos en la próxima Reflexiones en el Árbol.